Por ejemplo, si vemos los partidos que están primeros en las encuestas, ¿cuál de ellos te puede demostrar que ha tenido algún proceso de democracia interna? Son partidos con dueño, ¿no? Y están hechos así. No creo que Francisco cumplió su ciclo, digamos, en su rol político hacia la externa, que hizo muchísimo, pero él mismo reconoce que tiene cierta edad que ya no le da para poder enfrentarse de la manera en que el país necesita que alguien se enfrente. Que la violencia sexual en círculos de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y que se normalice tanto como se normaliza ahora y que tengamos a un ex ministro de Educación diciéndote que son prácticas culturales y ya, pues, ¿qué es lo que es? O al actual presidente de la República diciendo que es normal que una alumna tenga relaciones sexuales con su maestro, ¿no? Amigos, bienvenidos. Este es su programa Candidatos al Micro, un espacio para conocer las principales propuestas de los candidatos para las próximas elecciones de este 12 de abril. Y hoy día tenemos como invitado a Alonso Cornejo. Él es candidato a diputado por Lima con el número 3 por el Partido Morado. Bienvenido, Alonso. Gracias, Sonia. Vamos a iniciar y en esta primera parte vamos a conocer un poco más de usted. Díganos, ¿quién es Alonso Cornejo? Tengo 36 años, soy arequipeño, bueno, llegué a Lima cuando tenía 7 años, ahí vine con mis papás cuando ya la chamba estaba difícil allá. Fui durante mi adolescencia catequista, muy abocado a eso, pero pues por ahí en un momento en el colegio me tocó decidir si dedicarme más a las comunicaciones, slash el arte, o a la política, y además era un año electoral, el año 2006, entonces pasaron muchas cosas que hicieron que me politice mucho más, que fuera mucho más consciente de las desigualdades más a nivel estructural, y pues decidí estudiar ciencia política, entré a estudiar ciencia política y gobierno a la Católica. Mi primera chamba formal fue trabajando como coordinador de producción en ATV+, que cuando recién nací el canal, porque yo quería dedicarme a la comunicación política, o sea, esa rama de la ciencia política era la que me gustaba. Paralelamente, me involucré en política universitaria, luego me involucré en el voluntariado de Techo, que es una organización que trabaja en toda América Latina y el Caribe para superar la pobreza en asentamientos humanos. Y pues nada, luego me fui a Madrid a estudiar mi máster en asesoramiento de imagen y consultoría política, que justo te comentaba que me cogió ahí la pandemia. Eh, y pues estoy ya de corrido permanente desde octubre del 2020 en Lima. Y sobre todo porque ya mi objetivo era llegar y dedicarme a la política, ¿no? Primero, evidentemente, aprendiendo. Entonces entré a trabajar al Congreso, se dieron las cosas así mágicamente para que hubiera una oportunidad en un lugar. De eso, pues estuve un tiempillo, luego volví al Congreso, ya no con el Partido Morado, pero pues, paralelamente estuve militando con el Partido Morado, empecé desde ser, pues, militante de base hasta ir asumiendo responsabilidades, secretario distrital de formación, luego secretario provincial de formación, luego nacional, y así me fui creciendo un poco también en el partido y liderando también todas las iniciativas o el grupo de las personas, entre comillas, vulnerables o grupos vulnerables, principalmente el colectivo LGTB, pero también pues trabajando de la mano con personas afro, con personas con discapacidad. Y bueno, estuve haciendo eso paralelamente hasta el año pasado, hasta hace un año más o menos que renuncié al Congreso por cosas que no me gustaron. Y pues desde ahí he estado abocado 100% a la vida partidaria, a trabajar desde el área de comunicaciones, que es a lo que ya luego me dediqué todo el año pasado, haciendo así distintas iniciativas para que el partido un poco, quizás, bueno, cambie la percepción de la gente sobre el partido y también para formar cuadros para estas elecciones. Me encargo un poco de ambas cosas. Y pues nada, ya desde octubre inició nuestro proceso de inscripción a las elecciones primarias, hicimos una lista, participamos y ahora pues estoy de candidato a diputado por Lima. Dime, ¿cómo así te animaste a postular en estas elecciones 2026? O sea, yo ya tenía un poco claro que quería postular desde chico, ¿no? De alguna forma
fui descubriendo que ser representante era lo mío, ¿no? Incluso, si bien me gusta el mundo del ejecutivo, el legislativo siempre me pareció mejor, no por tanto por la parte de elaborar leyes, sino sobre todo por el sentido de representación, ¿no? Entonces, por cómo se había ido dando todo en el partido, no tenía sentido que habiendo asumido tantas responsabilidades y formándome tanto, en esta ocasión no postule. Y además, no solo que postule, sino que un poco ayuda a organizar las listas principalmente para Lima, para diputados. Estuve liderando todo ese proceso, entonces, pues fue eso, el resultado de algo que, digamos, cayó por su propio peso, ¿no? Que ya se venía o lo venía proyectando, ¿no? ¿Cuál es tu interés por la política? Tú Eh, con la mirada joven que tienes, ¿no? Un joven ujú. representante de una comunidad en particular, ¿cuál dirías que es tu principal interés en la política? O sea, yo creo que en este país no estamos viviendo bien, ¿no? Creo que no vivimos dignamente, creo que hay muchísima desigualdad que se evidencia en ciudades como Lima, ¿no? Que cambiar solo de un distrito a otro, por ejemplo, puedes ver muchísimas diferencias, incluso, no sé, en el recojo de la basura, en la gestión de las pistas, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Eh, yo tengo un amor, digamos, ese amor pasional por el Perú, ¿no? Que es un amor ya de compromiso, ¿no? Es una relación permanente y pues ante viendo a esa otra parte de mi relación que es el Perú mal, me siento en la necesidad moral, mental, de muchas formas de hacer algo, ¿no? Ujú. Y si bien no creo, puedo ser consciente de que llegando a ser diputado en 5 años, no es que "Guau, voy a cambiar el país", pero es parte del camino para lo que sí sueño algún día, ¿no? Con un país mucho mejor, mucho más inclusivo, en el que podamos vivir más dignamente y que todas las personas, sin importar dónde nacen o cómo nacen, puedan desarrollar sus proyectos de vida en libertad. Al inicio nos dijiste que quieres o pretendes que la gente cambie un poco la percepción del Partido Morado. ¿A qué te refieres exactamente? Lo que pasa es que el Partido Morado antes quizás lo que hizo fue reunir a algunas personas medio conocidas para que sean la cara de las elecciones, cosa que no me parece necesariamente mal, pero no se veía cuál era el trabajo real de la militancia y la militancia del Partido Morado es muy diversa. Quizás se había asumido que el Partido Morado era como que un partido barranquino, ¿no? Eh, y de hecho en el distrito que peor no fue en las elecciones de 2022 fue en Barranco, ¿no? Entonces, bueno, y en el que mejor no fue en Los Olivos. Entonces, eh, Paradójicamente, ¿no? paradójicamente, pero es algo real porque, claro, tenemos muchas bases activas en muchas partes de Lima, por ejemplo, Barranco no es una de ellas, o sea, hay una pequeña secretaría ahí trabajando, pero es pequeña. Entonces sí creo que se asumió que el Partido Morado era un partido medio banal, que estaba interesado en cosas que no eran vitales para cambiar, digamos, los hábitos de vida de las personas en este país, ¿no? Y sus posibilidades, y que éramos un poco eso, fríos, frívolos. Entonces yo veo y yo llego a un partido que no es así, no, Ujú. para nada, ¿no? ¿Cómo Y es entonces? pues es un partido muy diverso, como te decía, tenemos militancia de distintas partes del país y de la ciudad. Es un partido que comparte muchas maneras de ver el mundo, o sea, coincidimos en la necesidad de ser tratados por el Estado, sobre todo como iguales, en valer lo mismo como peruanos y peruanas. Eh, pero también hay diferencias, hay algo que decía el expresidente del Partido Morado, es como nuestro Pantone ha cambiado, ¿no? Un poco. Quizás así para ser medio frontal, ¿no? Somos un partido más marrón de lo que cree la gente. Pero se ha vuelto marrón, Es que se ha vuelto en su desarrollo, digamos. No inició así, es que digamos. inició sí así, o sea, de los primeros fundadores tuve esas personas muy distintas. La presidenta actual, que es fundadora también, fue dirigente de San Juan del Lurigancho durante mucho tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, quizás había una primacía del hombre blanco
¿no? Empezando por Julio, ¿no? El mismo Sagasti. Eh, y no tiene nada de malo necesariamente, ¿no? Pero creo que, claro, se había generado un arquetipo quizás. Entonces, en esa lógica, el partido es mucho más profundo, tiene muchas más capas de las que parece. Por ejemplo, si vemos los partidos que están primeros en las encuestas, ¿cuál de ellos te puede demostrar que ha tenido algún proceso de democracia interna? O sea, Ujú. Fuerza Popular, APP, Renovación, Ahora Nación, ninguno de ellos ha tenido ni Wolfgang, ni lo que sea, son partidos con dueño, ¿no? Y están hechos así, y es chicheñó, agacho la cabeza y así es, ¿no? Alonso, ¿cuáles son tus logros políticos que nos indicarían que tú estás preparado para asumir el cargo de diputado? Bueno, voy a quizás ponerlo en tres niveles. Están mis logros desde el tercer sector, que es donde trabajé en techo. Sí, hay una de las cosas que más reconozco ahí es el haber desarrollado mi capacidad para trabajar en incidencia política con jóvenes. Esto lo vi tanto desde los procesos formativos, la escuela que armamos en Perú, que se replicó en toda América Latina, motivo por el cual me llevaron luego a Ecuador. Entonces es un gran motivo de orgullo, pero luego además desarrollé un proyecto con Erasmus, que es un plan de, digamos, voluntariado, formación de jóvenes europeo, que trabajamos con 6 países distintos y pues fui parte de la ejecución, el liderazgo del proyecto. Me permitió también trabajar eso en incidencia con jóvenes en España, en Italia, en Rumania, en República Dominicana, en Colombia, además de Ecuador. Y esa patita, digamos, de incidencia se desarrolló mucho en esa época. Estuve becado en una fundación que se llama Ciudadanía Inteligente también para ver temas de incidencia. He estado en algunos encuentros internacionales de jóvenes por la incidencia política. Entonces, digamos, como que esa es mi parte más desde el tercer sector, ¿no? La política desde ese lado, porque es política también. En un segundo término, hablaría de mi formación ya más bien dentro del Congreso. Digamos, me he abocado muchos años no solo a trabajar en el Congreso, sino a nutrirme. Estaba como siempre como esponjita recibiendo toda la información, lo bueno, lo malo, lo feo, ¿no? Para saber cómo funciona y luego saber cómo enfrentarla desde adentro, ¿no? Ya he asumido un montón de responsabilidades a la interna, sé cómo funciona y, digamos, no, yo no voy a llegar a conocer el Congreso, ¿no? Ujú. Y desde un tercer término tiene que ver a la interna del partido, ¿no? Como te comentaba, yo he hecho trabajo de militante de base y he ido asumiendo responsabilidades, he ido ascendiendo en responsabilidades porque me han dado su confianza las personas que lideran el partido sin ser sobrino de nadie, ¿no? No tengo ahí, no soy ahijado de nadie, no soy gran amigo de nadie de la dirigencia, digamos, me llevo muy bien con todos, pero no tenía ninguna relación con ellos antes de eso, ¿no? Entonces, eh, digamos, el haber podido estar no solo en el Comité Ejecutivo Nacional del partido, sino en el Comité Político del partido y liderar la Comisión de Inclusión y Diversidad y luego, pues, ser secretario de Comunicaciones y demás y estar, ser de alguna forma también vocero del partido, creo que demuestra que he hecho mucho trabajo a la interna, que ha habido mucho mérito detrás de eso y que, digamos, también se hace el trabajo político, porque parte de llegar también es eso, ¿no? Ir negociando, ir viendo los caminos y también que, por ejemplo, haya decidido no seguir en los puestos de liderazgo, lo asumí hasta diciembre del año pasado, para poder diferenciar las cosas y no estar en campaña y ser dirigente, que todo bien con quienes lo quieran hacer, pero en mi lado, no me iba a dar el tiempo, iba a ser un poco incoherente. En esta parte vamos a hablar un poco más de sus propuestas. Estás postulando ahora como candidato a la Cámara de Diputados por Ujú. la región Lima. Entonces, de manera concreta, dime por favor cuáles son tus tres principales propuestas a la Cámara de Diputados. Bueno, tengo justo 3 ejes, digamos, me gusta hablar más así que de propuestas, sino 3 ejes en los cuales se alinean mis propuestas, porque de hecho son 53 actualmente. Entonces, un grupo de ellas tiene que ver con seguridad para vivir bien. eh, y seguridad, ¿por qué lo digo para vivir bien? Porque pues no solo es seguridad de que no te metan un balazo en la calle, sino seguridad, por ejemplo, de que un seguro de salud no te va a dejar desprotegido cuando tiene una enfermedad muy grave alguien de tu familia o tú mismo, ¿no? O seguridad también es garantizar un buen inicio del año escolar para que hayan condiciones mínimas educativas y que nuestros niños no puedan, no sé, se les caiga una pared
porque las condiciones son terribles, las condiciones de infraestructura, ¿no? También seguridad es pues saber de que tienes policías en tus barrios y que son los policías que conoces y hay una relación de confianza y pueden ellos estar involucrados digamos, en el ritmo de la vida del barrio. Y, por ejemplo, seguridad también es la seguridad jurídica, que no todos tenemos en este país en igualdad. Ujú. Concretamente lo llevo a propuestas relacionadas a los temas de matrimonio igualitario, la identidad de género. Ese es el gran grupo de seguridad para vivir bien. Hay un grupo que tiene que ver con transporte y ciudades para todos, transporte de calidad, ¿no? Que pues tanto habla de la ruta Lima-Callao, por ejemplo, que es organizar toda la ruta de transportes, no reemplazar lo que hay, simplemente reorganizarla, digamos, para que nos ayude a todos a movilizarnos mejor, a conectar mejor las rutas, a homologar ciertos precios, bueno, a tener ciertas garantías, a poder acceder desde un celular al QR, saber a dónde te estás moviendo, tener GPS en los buses, absolutamente en todos los buses, cámaras de seguridad en todos también. Eh, y bueno, en general, buscar más espacios públicos también, ¿no? Tanto de manera de cuidar los espacios que actualmente existen, ¿no? Y proteger, digamos, la intangibilidad de los espacios públicos. Hoy en día vemos mucho que de la nada te privatizaron un espacio público y no te enteraste, ¿no? Ya ves, vas a ver, no sé, el Estadio de Bonilla y ya lo están convirtiendo, lo quieren convertir en un centro de convenciones, ¿no? Cuando era un espacio público. Como también pues hacer asociaciones público-privadas para generar más espacios públicos y bueno, todo ese camino ahí también tiene que ver con contaminación visual, auditiva, con gestión de residuos y demás. Y hay otro tercer grupo que tiene que ver con mejorar la calidad de la representación y la participación ciudadana también, que en general es como recuperar la democracia. Y pues hay una serie de mecanismos que ahí ya es más mi labor de ratón de biblioteca que estaba haciendo en los últimos años para garantizar que hayan ciertos cambios, sobre todo a nivel del Congreso. Hoy en día los congresistas no rinden cuentas a nadie, la participación ciudadana es mínima en su toma de decisiones, eh, pasan cosas como que un acuerdo de la mesa directiva puede hacer que se les aumenten incentivos, salarios y demás, sin pasar por ninguna ley, o sea, un poco que hacen lo que les da la gana. Alonso, tú que estás postulando a diputado por la región Lima, te comento que el MINSA, en un reporte que sacó en el 2024, determinó que Lima y Loreto son las regiones con con más cantidad de partos en adolescentes. Entonces, ¿qué plantearías sobre la inclusión de la educación sexual en la currícula de la educación básica regular, ¿no? En nuestro Ujú. país. Sí, creo que primero es lamentable que sectores conservadores, ultraconservadores, diría, con Ujú. intereses muy particulares, y hablo de sectores como sus líderes, hayan manipulado tanto la opinión pública para hacerles creer de que, no sé, se les está enseñando a niños de 4 o 5 años a tener relaciones sexuales, que es algo totalmente falso, ¿no? Ujú. Se ha tirado tanto la conversación hacia un lado desde una mentalidad adulta, morbosa, sexual, eh, que no diferencia lo que es realmente recibir educación sexual integral y que implica, por ejemplo, que entendamos que los menores de edad no, digamos, una menor de edad embarazada es una menor violada, ¿no? Que no es una niña, una persona que tiene las condiciones para llevar un embarazo, tanto psicológicamente como físicamente. Entonces, me parece importante que retomemos la conversación sobre la educación sexual integral, que entendamos también que la forma en la que la información se brinda parte también de un acuerdo de la comunidad educativa, ¿no? Que implica padres, psicólogos, los mismos alumnos, los que son más grandes sobre todo, que ellos también quieren implicarse en la toma de decisiones, eh, y la gente que está cerca de la comunidad educativa, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante que volvamos a tener una fortaleza, que el Estado tenga el liderazgo, digamos, de la educación sexual integral, nuevamente acompañada a toda la comunidad educativa, pero que garanticemos que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan la información adecuada para, por ejemplo, saber que no es un juego tener relaciones sexuales, que las niñas puedan tener la seguridad para decir no a su enamoradito a pesar de las presiones
porque nuevamente la educación sexual integral con un enfoque de género lo que hace es evidenciar estas diferencias también y estas dinámicas de subordinación que generan el mismo sistema. No es que hayan chicos malos o adolescentes malos, sino que también son formados en unas masculinidades tóxicas que hacen pues que ellos mismos piensen que eres más machito o que tienes que tener relaciones con tu enamoradita si no eres el pavo de la clase, ¿no? El tontillo. Entonces, sí me parece importante que estas conversaciones se tengan para que finalmente, porque creo que es algo que en lo que yo coincido, ¿no? Yo no esperaría que los adolescentes estén teniendo relaciones sexuales, sé que puede pasar, pero que en todo caso tomen las decisiones con la mayor información posible y que además tengan los métodos anticonceptivos a su disposición, ¿no? Que Ujú. ya deje de ser un tabú, ¿no? Que existan los preservativos o las pastillas anticonceptivas. Al final, todas estas herramientas nos ayudan a prevenir embarazos no deseados y pues al no tener niños, niñas, productos de embarazos no deseados, podemos cortar ciertos círculos de violencia, de frustración, podemos tener jóvenes que desarrollan sus proyectos de vida en mayor libertad, porque además el Estado, este Estado no le brinda ninguna condición básica a nuestra niñez cuando nace, ¿no? Si estuviéramos, no sé, en Suecia y dices, bueno, mi hijo va a nacer, va a tener todo Claro. público, todo al servicio, absolutamente puede tener la alimentación adecuada y bueno, quién sabe, ¿no? Las mujeres también pueden decidir mejor así, pues, pero mientras no lo tengamos, lo más importante, pues, es tener educación sexual. La falta de información en educación sexual es un elemento que también ha contribuido para que se incremente o tengamos estas cifras alarmantes en nuestro país y no hay una política de salud pública, una política educativa que Ujú. realmente se centre en eso. ¿Lo consideras así, de esa manera? Sí, 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 totalmente. De hecho, hay algunos programas bastante interesantes de adolescentes que están hablando de educación sexual en distintas partes del Perú, programas que evidentemente financian otros países porque Perú pues no se atreve, las autoridades peruanas son muy cobardes para plantear esas cosas. Y ellos mismos dicen, ¿no? O sea, la falta de acceso a información ha hecho que yo tome tal decisión, o que yo asuma que las relaciones son así, o que tiene, no sé, o sea, al final, para ser muy claros, los adolescentes, todos que tienen un celular tienen acceso a pornografía, por ejemplo, y la pornografía, pues, hay que verlo como ficción, porque es eso, es ficción, y tiene, pues, historias y demás que muchas veces hablan nuevamente, muestran situaciones violentas, de subordinación, en general de relaciones en las que se asumen ciertas características que no son las correctas. Entonces, sí creo firmemente que si tuviéramos la información clara, no tendríamos que padecer, digamos, que inicie tan pronto, ya no solo hablemos de relaciones sexuales, sino que la violencia sexual en círculos de la escuela, por ejemplo, ¿no? Y que se normalice tanto como se normaliza ahora y que tengamos a un ex ministro de Educación diciéndote que son prácticas culturales y ya, pues, ¿qué es lo que es? O al actual presidente de la República diciendo que es normal que una alumna tenga relaciones sexuales con su maestro, ¿no? Alonso, con respecto a la agenda de la unión civil, si bien es cierto, el matrimonio igualitario no está detallado en el plan de gobierno del Partido Morado, sin embargo, el señor Mesías Guevara no lo consideró, a pesar de que en el partido hay claramente integrantes de la comunidad LGTBIQ+. ¿Qué opinas de eso? ¿A qué se debió? ¿Qué pasó? Mira, todavía no he hablado bien con ¿Resbaló? Mesías, pero nuevamente, no creo que ¿Todavía qué? ¿No has hablado? no he hablado con él, o sea, no ¿Con quién? con Mesías, no hemos tenido una conversación a profundidad aún sobre el tema. Sí, sé que él sabe que yo tuve una molestia grande, de hecho, creo que hoy día está saliendo un pronunciamiento de la Comisión de Inclusión y Diversidad, un poco aclarando esto tanto para él como para todos los candidatos, candidatas del partido. Pero es básicamente una aclaración, ¿no? Él quizás también por el tiempo que lleva en el partido, ¿no? Recién lleva pues un par de años, no estuvo tan presente en las conversaciones que han estado antes, durante también, porque no ha sido su foco de interés y es normal, ¿no? Es algo más que nos aboca a algunas personas.
pero ya, digamos, le hemos enviado con claridad el mensaje de que el Partido Morado cree en el matrimonio igualitario y nosotros, al final esto es algo que parte desde el legislativo, ¿no? Entonces, quienes estamos postulando al Congreso, tanto como diputados o senadores, tenemos claridad ideológica que el matrimonio igualitario va a ser parte de nuestra agenda, que no vamos a decir que va a ser el primer proyecto que saquemos, en fin, no sé, pero digamos, si es que entramos 7 congresistas, diputados y 3 senadores, eh, uno va sacando proyectos de ley en paralelo, ¿no? Ya el que no conoce cómo es el trabajo del Congreso de repente no tiene idea, pero es así, o sea, no es que sacas un proyecto de ley, te demora 6 meses, otro más, sino que puedes ir sacándolos en paralelo y moviéndolos, y es un poco Ujú. mi plan. Entonces, el partido sigue firme en la idea que el matrimonio igualitario es la figura menos discriminatoria para hablar de unión entre personas del mismo sexo. En general, pues el matrimonio, ¿no? O sea, como ya existe algo, ¿para qué crear algo nuevo si simplemente es incluir a las personas eh, ahora que quieren tener eh, un vínculo formal con personas del mismo sexo? Y vamos a seguir buscando eso, ¿no? Mesías puede tener una opinión más personal, pero yo estoy seguro que seguramente va a cambiar según tenga más información y sea mucho más consciente de este tema, que no es su tema de estudio principal, ¿no? O sea, Mesías está muy abocado en la digitalización y en temas más eh, de unir al país o quizás romper las desigualdades entre lo urbano y lo rural, ¿no? Más temas así que son súper importantes. Y pues por este otro lado estamos nosotros los que estamos luchando esto, entonces somos más bien un equipo complementario. Ojalá que lo vea así también, que son equipo complementario. Sí, tampoco tiene muchas otras opciones. Eh, Hablando, ya que tocaste el tema de la política, de lo digital. Actualmente contamos con la Política Nacional de Transformación Digital que busca la equidad digital. Entonces, ¿pero qué cambios o actualizaciones faltaría mejorar en este proyecto que plantean ustedes de digitalización del Estado? Sí, bueno, primero que nuestro enfoque es un poco más pragmático, no es solo enunciativo, digamos que claro, podemos coger el acuerdo nacional y ver que sí, que se habla de un proceso, pero nosotros en el plan de gobierno tenemos ya, digamos, mucho más aterrizado en dónde queremos digitalizar las cosas. Por ejemplo, ¿no? Todo el tema de la salud. La salud hoy en día, quienes nos atendemos en algún establecimiento de salud público, sabemos pues que tienes que dar tu tarjetita, que es el sello, que es escrito, o sea, que no exista una historia clínica digital es algo absurdo, ¿no? A estas alturas de cómo ha avanzado el mundo, ¿no? Que en una ciudad como Lima, en zonas donde hay pleno acceso a Internet, todos estemos con folletitos y hojitas y que mañana, Dios no quiera, pero pasa un incendio, por ejemplo, se ¿O pierde vuelve toda la una segunda información pandemia o también? hay una pandemia, o bueno, pasan muchas cosas, el no tener la información, digamos, a nivel nacional de el historial médico de todas las personas, por ejemplo, nos perjudicaría mucho, ¿no? Entonces, queremos aterrizar de manera concreta la transversalización de lo digital en todo el país para que cada vez más personas tengan acceso a oportunidades. Al final, el Internet en otros países se debate como un derecho humano, por ejemplo, ¿no? eh, Porque, claro, si yo quiero obtener información o tú, entramos a nuestro celular, o vamos a ChatGPT o Ujú, lo que sea. Ahora, alguien que no tiene acceso a esa información, queremos o creemos que va a competir en igualdad con quienes sí, no, pues es ujú. imposible. Entonces, es aterrizarlo mucho más eso a la tierra, ¿no? Alonso, ¿por qué elegiste el Partido Morado? ¿Qué te ofreció para militar, ¿no? ¿Por qué no otro partido? Sí, cuando yo vivía en Madrid, estaba haciendo mi máster y ya quería volver a hacer política en el Perú. Y me puse a evaluar que estaban los partidos tradicionales, cansinos, y por otro lado estaba el Partido Morado, que si bien Julio Guzmán no me parecía una persona particularmente atractiva políticamente, sí tenía otros cuadros en ese momento como Alberto de Belaúnde o Daniel Olivares, a personas a las que les tengo aún mucho aprecio y respeto. Y veía que se estaban metiendo en temas que nadie más se metía, ¿no? Y temas muy progresistas también eh, eran los únicos que hablaban en su momento de matrimonio igualitario, todavía lo somos, de hecho, ha pasado tantos años y seguimos siendo los únicos, y pues sí veía que había una democracia real, que se podía alguien hacer un camino ahí,
sin ser, pues, como te decía, ahijado de nadie, ¿no? Alonso, Francisco Sagasti, como expresidente de la etapa transitoria, que no fue vacado, Ujú. menos mal, eh, ¿le parece que hubiera sido la opción ideal para la candidatura presidencial dentro del Partido Morado? ¿Qué opina? No, no, creo que Por- Francisco cumplió su ciclo, digamos, en su rol político hacia la externa, que hizo muchísimo, pero él mismo reconoce que tiene cierta edad que ya no le da para poder enfrentarse de la manera en que el país necesita que alguien se enfrente. Entonces, él sigue siendo, pues, consejero y no mío, ¿no? Yo la verdad no, nunca he hablado con él, para ser totalmente sincero. Quizás una ola, no sé si alguna vez le habré dado la mano con quizás, pero para los tiempos de este país necesitamos a alguien con más fuerza, con más ímpetu y también con menos tibieza de alguna forma, ¿no? Porque él es ya un estadista, entonces él trata de ver el país de una forma más amplia, es casi como para el partido, ¿no? Un símil súper raro, pero es como un papa, ¿no? Él está ahí, da más consejos, da cierta visión, pero pues están ahí los obispos, digamos, que están luchando más hacia la interna para trabajar y efectivizar estos sueños, ¿no? Actualmente, ¿cuál es el rol de Julio Guzmán en el Partido Morado? ¿O se alejó, desertó, se hizo a un lado, dio un paso al costado? Sí, todo lo que dijiste, se desertó, dio un paso al costado, no tiene ningún rol, ¿no? Está afiliado al partido, vive en Estados Unidos, no he escuchado de él hace mucho tiempo, Ujú. ¿No lo han contactado tampoco? ¿No lo han invitado de repente para no, que, no, no, para nada. ya, después del rechazazo ya no más Julio Guzmán? No, alguna vez se le contactó para que mande un video como por el aniversario del partido, ¿no? Pero eso, cosas muy concretas, no más que eso. Tú has trabajado en el Congreso, mencionaste, ¿qué notaste o qué temas son urgentes de cambiar en el Congreso? En la dinámica de trabajo que Ujú. tuviste, en lo que viste, observaste. Sí, principalmente, como te comentaba, me he evocado en los temas de representación. Lo que veo es que los congresistas lo que menos hacen es representar a sus votantes. Parte desde el punto de que un congresista es electo por un distrito electoral, por ejemplo Lima, pero luego se vuelve representante de la nación. Quiere decir que no tiene ninguna responsabilidad de rendirle cuentas a sus votantes. Y eso no es así en ninguna parte del mundo. Ujú. No es lo correcto. Entonces, un congresista, en primer lugar, debe modificarse la forma en la que ve la representación para que primero represente a su partido, ¿no? Que por eso sale a un partido. En segundo lugar, represente a sus votantes en su circunscripción electoral. Y recién en un tercer lugar, represente a toda la nación, ¿no? Entonces, a partir de eso hay una serie de cambios de rendición de cuentas, de modificaciones del reglamento de la Cámara de Diputados, a la propia Constitución, al código de ética también para generar mayores sanciones, quitarle cierto poder a la mesa directiva de que decía absolutamente todo, ¿no? Entonces, hay una serie de cambios que implican, por un lado, mucha voluntad política, mucha pelea interna también, mucha negociación, pero además que van a implicar en su momento, en el caso de que yo llegue o lleguemos desde el Partido Morado, mucha movilización ciudadana para darnos soporte y pues y poder enfrentarlos. ¿Por qué este 12 de abril los peruanos tendrían que votar por Alonso Cornejo? Así como seguramente varios de ustedes, yo me he cansado de vivir en un país que no nos da una vida digna a nadie, digamos, quizás a un grupo de privilegiados, y que simplemente se ha acostumbrado a que los políticos nos den migajas, obras incompletas, obras sin expediente técnico, programas a medias, falta de financiamiento para promesas electorales. Y creo que es el momento de que tengamos representantes preparados, capacitados, y yo particularmente me he preparado toda mi vida para asumir este rol. Ya les comenté un poco de mis propuestas, pero si quieren conocer más, está mi web, alonsocornejo.pe. Estoy en todas las redes sociales como @alonsocornejope. Pueden buscar ahí a mayor detalle quién soy, a qué me he dedicado. Pueden ver todo mi historial, está toda mi vida completamente expuesta, porque es lo que la ciudadanía merece de sus autoridades y nada menos. Así que si se cansaron de las migajas, les pido que este 12 de abril piensen en mí, piensen en el Partido Morado, que vayan hasta la última fila, porque estamos ahí al final de la cédula, vean el logo del Partido Morado, marquen las 5 M's y en la cuarta columna para diputados en Lima Metropolitana, voten, bueno, escriban el número 3 y pues así ayudarán a que llegue yo y a que en general
cada vez una juventud activa, participativa y comprometida tenga mayor representación en el Congreso, que creo que es momento. Muchas gracias, Alonso, por tu tiempo.